Shalom a todos. Hoy veremos el estudio de la paracha semanal de Barim, que corresponde al libro de Deuteronomios 1 del 12 al 21. En esta segunda lilla, Moshe nombra la jerarquía de los jueces para presidir la nación. También Moshe recuerda haberles enseñado los conceptos básicos de la integridad judicial. Y también Moshe relata cómo los judíos viajaron por el desierto y rápidamente llegaron a Kadesh Barnea, en la frontera sur de la Tierra Santa. En contexto, el libro de Deuteronomio, que comenzamos con este quinto libro, es un resumen, como se dijo en el estudio del día de ayer, es una repetición de los últimos, de los 4 libros que vimos al principio de la Torá. Ya, eso es en contexto a este nuevo libro. En el caso del capítulo 1, versículo 13, donde nos habla que hay que escoger a los hombres sabios de vuestras tribus, que sean entendidos y conocidos entre sus tribus, y Moshe los nombrará como vuestros jefes. En este caso, Moshe, para poder incorporar a estos jefes, exige 4 requisitos para poder ser juez, y en este caso vamos a detallar cada uno de ellos. El primero tiene que ser un hombre, en hebreo ich, ¿ya? No se permite a una mujer que actúe como juez, y obviamente hay una excepción, que es Débora, que fue una excepción por no haber hombres. Esto aparece en Jueces 5:7. También tiene que ser sabio, en hebreo jajam, ¿ya? Tienen que tener la capacidad intelectual para captar, entender, retener y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. En este caso se refiere a las personas conocedoras de la Torá. También tienen que ser entendidos de la palabra hebrea bein, entre. ¿A qué se refiere esto? El entendimiento es la capacidad de discernir y separar entre una idea y otra, y sacar nuevas conclusiones. En este caso tienen que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos. En este caso, esté todo basado en la Torá. También tienen que ser conocidos, en hebreo yadá, por cada una de sus tribus, ¿ya? El concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con una acumulación de pensamiento. El conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, dedicación, simpatía o afecto por alguien, ¿ya? Y aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Este es el proceso correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principalmente dan luego de su aprobación a la elección del pueblo. En esta ocasión había una necesidad similar a la que hubo en el desierto. Los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar con la distribución económica entre los pobres de la comunidad. En este caso, como lo vieron en el desierto, lo primero era un hombre, que es ich, como dijimos, tener una buena reputación, que va asociado al yadá, que como lo dijimos delante, es lo más parecido a tenía que ser sabio, lleno de sabiduría, que también tiene que ver a la sabiduría, y lleno de espíritu, lo que produce el entendimiento y la creatividad, que es el bein, que es donde nos decía la palabra en. En este caso, el suegro de Moshe, Yitro, propuso otras 4 cualidades según el Éxodo 18:21, donde está escrito: además escogerán entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrán sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Eso ya lo vimos también en las parachas anteriores.
Siguiendo con este tema de los jueces, en el versículo 15, donde nos habla, entonces tomaré los principales de vuestras tribus, hombres sabios y conocidos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50, de 10, y oficiales para vuestras tribus. En este caso nos enseña que los jueces que fueron escogidos tenían deficiencias para hacer por sí mismos y discernir entre una idea y otra. A pesar de esto, que no tenían las 4 cualidades mencionadas al principio, fueron aceptados, porque no había hombres totalmente capaces entre el pueblo para esta tarea. En el versículo 16, siguiendo con el tema de los jueces, dice: en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo: sed oyente entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o el forastero que está con él. En este caso, lo primero que tiene que hacer un juez es oír, ¿ya? Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente, tiene que oír, percibir, discernir y entender todo lo que el tiempo que dure el juicio. La segunda cosa que tiene que hacer es juzgar justamente, es decir, según la verdad y la justicia de la Torá. Si un juez se presta a la mentira, a la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función, y profana el nombre del Eterno. La tercera cosa es que un juez tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. Si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado, pervierte la justicia. En el versículo 17, donde nos habla de la parcialidad de un juicio, donde tiene que oír lo mismo a un pequeño que a un grande, y también nos dice del temor, que el juez no tiene que tenerle temor al hombre, sino solamente al Eterno, y en caso de juicios difíciles, se lo tiene que entregar al Eterno. Y la cuarta cosa que tiene que hacer un juez es no ser parcial, no dirigirse por un lado, no haciendo la diferencia entre personas, no tener simpatía por uno o por otro, ni tener en cuenta el estatus social de los litigantes, sino saber que un juicio justo no viene de los hombres, sino de Dios, y Él respalda al juez que actúa con justicia. Cada persona mayor de edad es igual ante la ley. Un juez que teme a los hombres a la hora de dictar sentencia no es apto para su cargo. En este caso estamos hablando de temas asociados a judío, al israelí, sabiendo que hoy vemos tantos casos que se ven, hay litigios que obviamente generan una, lamentablemente, no están con la Torá, entonces se cargan a un lado o se dan sentencias de mala forma. Y en como lo dijimos delante, hay 5 formas de pervertir la justicia: escuchar a uno de los litigantes antes que al otro, lo cual hay un favoritismo. También actuar parcialmente a favor de uno de los litigantes, lo que hablábamos recién. Acomodar la sentencia a favor de uno u otro de acuerdo a su estatus. No dar suficiente tiempo en caso o tratarlo con poco cuidado. Y dictar una sentencia por falta de conocimiento de la Torá. ¿Ya? En este caso, el hombre fue creado a ser como Hachén lo entregó, ¿ya? Que evalúa y juzga a todas las personas. La acción de juzgar viene de él y es reflejado en los hombres. Sin embargo, el juicio del hombre siempre será conforme a su conocimiento y comprensión y asunto, y por tanto todo juicio del hombre es limitado. Es fácil que el hombre se equivoque en el juicio. Cada vez que se equivoca en el juicio estará pervirtiendo la imagen de nuestro Padre, que es un juez justo. El hombre tiene la necesidad de juzgar diariamente en diferentes áreas de la vida. Los padres tienen que juzgar cuando hay peleas entre los hijos, que haya justicia y paz en el hogar, pero no siempre se trata de juzgar en litigios entre otros. Cuando los hijos de Israel se peleaban entre ellos, necesitaban jueces que podían establecer la justicia y el orden, y así crear la paz en el pueblo. Moshe no tuvo tiempo para hacerlo solo con todo el pueblo, y le fue necesario establecer cortes de justicia que le ayudaran en esa tarea. Pero estas cortes de justicia tenían que ser compuestas por varones muy capacitados para juzgar y establecer la justicia. La tarea de juzgar es necesaria pero muy difícil.
Por esto es justamente importante que el juez no se apresure en el juicio, sino que estudie a fondo el caso antes de dictar sentencia. En los tratos entre los hombres es muy fácil que cada uno de nosotros juzgue precipitadamente según el conocimiento limitado del caso. Es muy fácil tomar una postura en contra de alguien por lo que oye de él sin saber realmente si es verdad. Cuando hay poco conocimiento es muy probable que el juicio sea precipitado e injusto. Si juzgamos a los demás sin saber realmente las cosas que ocurrieron, el riesgo de pervertir la justicia y así dañamos la paz entre nosotros. Es mejor no juzgar cuando uno no sabe mucho sobre algo y cuando uno no tiene la necesidad de juzgar. Si podemos evitar de juzgar, hay que tratar de hacerlo. Si tienes que juzgar, no hay que precipitarse. Y si no es posible juzgar, hay que dejar que el que sabe lo haga. Bueno, este es el estudio del día de hoy. Shalom a todos, buena semana.